para preguntarle cómo se vivió, cómo fue el termómetro en las calles, Agustín Lecchi, que ya lo tenemos en línea, secretario general del Sindicato de Prensa. Nos vamos hacia Buenos Aires para dialogar con él. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Carla Alfonso te saluda. Hola Carla, buen día. Primero te aclaro una cosita, en la TV pública estaban pasando eso porque había un paro total. No fue ningún trabajador a trabajar el día de ayer en función de la medida de fuerza que dispusimos de los sindicatos. Buenísimo. Y es bueno, ¿sabés qué? Lo aclaremos justamente porque uno iba avanzando, ¿no? Había algunos que tomaban las palabras de Congreso, había otros que estaban afuera en las calles y uno se preguntaba qué es lo que pasaba con aquellos justamente que le ponen el pecho a las balas y que están afuera y que forman parte de los distintos medios de comunicación. En el caso de ustedes, y yo lo destacaba al principio, Agustín, estuvieron con una semana bastante movida, estuvieron con medidas de fuerza y que también lo tenemos que decir, cese de tarea y gestiones legislativas. El gremio profundizó una campaña para dialogar con los distintos representantes, senadores y diputados. Preguntarte justamente, ¿no? Porque enmarcamos todo en lo mismo. Sí. La comunicación sistemáticamente desde que asumió, nosotros lo venimos enfrentando. Lamentablemente tenemos diputados y senadores que se dieron a las situaciones y a las presiones que el gobierno hizo a sus gobernadores y gobernadores que también se dieron y les indicaron a algunos legisladores de sus provincias votar de esa manera, en particular de la UCR, de Innovación Federal, en Innovación Federal y de bloques provinciales. Ahí hay gobernadores que provienen del peronismo, lamentablemente, como es el caso de Tucumán, de Salta, de Misiones, y Catamarca. Y sin embargo votaron a favor de esta reforma laboral que es nefasta desde todo punto de vista y que a nosotros además, bueno, nos deroga el estatuto del periodista con una prórroga al 31 de diciembre, que obviamente nosotros vamos a aprovechar, porque el pretexto que tuvieron, en particular los senadores del bloque de la UCR, fue que esa prórroga era para modernizar la norma, pero sabemos que este gobierno no quiere modernizar nada, que lo que quiere es eliminar derechos. Pero nosotros le vamos a presentar propuestas y le vamos a exigir que las traten antes del 31 de diciembre. ¿Qué tal? Buenos días. Hugo Krasnoroda te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Te quería preguntar para un poco, para que la gente lo conozca un poco más, ¿cuáles son los puntos principales del Estatuto Periodista que con esta derogación van a quedar afuera? Nosotros tenemos, pero que no se reemplazan por un convenio colectivo de trabajo, porque el estatuto es una norma nacional de todo el país, y que más allá de quienes estemos convencionados, quienes estemos bajo convenio, quienes estemos sindicalizados, alcanza a todos los que ejercen la profesión, y tiene una protección especial al trabajo en prensa con la indemnización especial, tiene la jornada reducida, tiene un periodo de prueba reducido. ¿Por qué esto? Para que no nos despidan arbitrariamente por razones políticas, por presiones económicas. Para nosotros lo venimos diciendo, en muchos lugares el estatuto no se cumple. Sirve como herramienta, como piso de derechos para que los trabajadores y trabajadoras lo exijan ante un despido arbitrario, ante una apriete de un empleador. Ahora, eso no puede ser un argumento para que lo deroguen y de esa manera le saquen incluso ese piso de derechos que los trabajadores y trabajadoras de prensa podemos exigir. Y después también tiene muchos aspectos vinculados a la profesional y a la especificidad de nuestra actividad en relación a la defensa de la libertad de expresión. Los laborales también tienen que ver con eso, pero son estrictamente vinculados a la libertad de expresión, que a diferencia de lo que dijo Patricia Bullrich cuando se trató en el Senado, no están en otras leyes. De hecho, este gobierno derogó también y eliminó por decreto leyes vinculadas al acceso a las fuentes de los periodistas, bueno, una serie de cosas que sobre las cuales viene avanzando, que nosotros venimos rechazando, venimos enfrentando, pero que este gobierno no obviamente hace oídos sordos y continúa en su ímpetu de destruir todo. Bien, Agustín, ¿qué sentís vos cuando los colegas salen a las calles con los kits de guerra después de lo que fue Pablo Grillo? De ver las imágenes, ¿no?, de los chicos en el día de ayer, algunos gaseados, algunos que decían zafamos de casualidad de la represión porque estábamos camino al Congreso, y algunos que lamentablemente se van cerciorando de que la integridad física del compañero, más allá, ¿no?, de que formen parte o no del mismo medio, sea la acorde justamente al ataque
tarde, porque en esto también hemos visto, ¿no?, cómo la unidad en las calles deja atrás cualquier ideal y cualquier lugar de trabajo, ¿no? Porque se ha habido una red, se ha gestionado y se va incrementando ese vínculo, ¿no?, entre los trabajadores de prensa que salen a las calles a hacer las coberturas cada miércoles o cada semana cuando hay un protocolo antipiquete. Sí, ayer con la particularidad de que antes de la movilización, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en la misma línea que hizo Patricia Bullrich cuando era ministra, pero con algo incluso más perverso, emitió un comunicado en el que prácticamente adelantaba que iban a reprimir y que a los trabajadores de prensa lo que nos decía era que si nos reprimían y la culpa nuestra por estar en medio de esa situación, cuando es nuestra tarea, cuando es nuestro trabajo. Es decir, yo participo en casi todas las movilizaciones como manifestante, pero quienes van a cubrir no tienen la opción de elegir si están o no en la marcha, están ahí realizando una tarea profesional. Y además nosotros interpusimos un recurso judicial a partir del cual la justicia nos dio la razón y declaró inconstitucional el protocolo antipiquete. Nosotros lo hicimos junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y junto al CELF, porque entendíamos, y la justicia nos dio la razón, que el protocolo violaba el derecho a la protesta y el derecho a informar, a la libertad de expresión, el trabajo periodístico. Sin embargo, siguen reincidiendo, bueno, como te decía antes, con el agravante de que ahora además lo anunciaron y nos pretenden echar la culpa a nosotros. Es parecido a lo que pasó el 12 de marzo del año pasado, cuando, como vos decías, atacaron y dieron, estuvo al borde de la muerte a Pablo Grillo. También ese día Patricia Bullrich, en la señal de noticias de Grupo Clarín, quiso montar una operación como que la bala había rebotado y Pablo Grillo había sido alcanzado por la bala de casualidad. Y gracias al trabajo y a las imágenes de celulares, manifestantes, pero sobre todo las imágenes de los reporteros gráficos y de los canales de televisión, pudimos mostrar que le habían disparado a la cabeza y que el general Guerrero era el responsable, y lo pudimos presentar en el banquillo y gracias a ese trabajo. Por eso lo cuento esto, porque lo que quieren hacer reprimiendo la prensa es justamente que no registre, que no cuente cuando hay represión y que no resguarde el derecho de toda la población a manifestarse pacíficamente, cosa que hoy no se puede hacer en la República Argentina. Sí, me parece muy importante lo que dice, ¿no? Esto de que la ministra haya dicho antes de que los periodistas de alguna manera iban a ser reprimidos por hacer su trabajo, que es estar mostrando lo que ocurre. Usted dijo algo que me pareció muy interesante, de que van a aprovechar hasta el 31 de diciembre la vigencia del Estatuto del Periodista, cuando después termina la vigencia, para plantear algunos cambios. ¿Cuáles serían esos cambios que van a plantear? Mecanismo, y también después lo reprodujeron algunos diputados, fue la norma está obsoleta porque pasó mucho tiempo desde que se sancionó, lo cual es falso, porque si bien pasó mucho tiempo la norma no está obsoleta, la norma se fue cambiando a lo largo de los años y ellos dicen, bueno, hay que modernizarla. El problema es que esto lo hicieron a pedido de las grandes empresas de medios. Las grandes empresas de medios le enviaron una nota en su momento a los senadores, se hicieron lobby para que se logre el estatuto del periodista. En esa nota no había absolutamente ninguna propuesta de organización, lo único que había era eliminar derechos, los derechos que te comentaba antes, la limitación especial, el periodo de prueba, la jornada laboral. Es decir, nosotros no tenemos problema en discutir los avances tecnológicos, no somos necios, las comunicaciones se transformaron muchísimo y se van a seguir transformando. Entonces nosotros vamos a hacer sobre la base de los derechos que tenemos una nueva propuesta donde incorporemos nuevas funciones de trabajo, las plataformas, la inteligencia artificial, perspectiva de género, distintos aspectos que obviamente las empresas de medios no solo no le van a buscar, sino que las combaten todo el tiempo, porque no prefieren que no se regule nada, porque cuando no se regula nada lo que hacen es precarizar. Así que nosotros vamos a exigirle a estos diputados, a estos senadores que pusieron ese pretexto para votar a favor de la derogación, que traten los proyectos que les presentemos, los que les presentemos nosotros y los sectores de la comunicación. Nosotros lo vamos a trabajar con las decisiones profesionales, con la carrera de comunicación de las universidades públicas y privadas de todo el país, convocaremos a las empresas de medios también. No tenemos miedo a discutir, lo que sí vamos a exigir es que se lo traten.
cosa que la verdad tenemos mucha desconfianza porque sabemos cómo se maneja este gobierno. Así es, Agustín, y también preguntarte, ¿no? Porque todo este camino, hasta incluso en el día de ayer que estuvieron en el Congreso, no fue solamente los periodistas, los trabajadores de prensa que salieron justamente a levantar la voz, sino también aquellos que forman parte de los sectores culturales, de los viajantes de comercio, van a continuar el diálogo con los otros sectores porque entendemos de que la unidad justamente hace a la fuerza. Sí, sin duda, para nosotros fue muy importante encontrarnos con esos compañeros, en algunos casos no conocíamos sus luchas, su experiencia, y vamos a seguir, nosotros estamos acostumbrados a eso, somos parte también de las centrales sindicales, venimos en un proceso de construcción sindical de conjunto, así que vamos a seguir trabajando en unidad con todo el movimiento sindical y en particular con todos los compañeros cuyos estatutos van a ser derogados el 1 de enero del 27, perdón. Cuando el gobierno habla de periodistas ensobrados y que no se odia lo suficiente a los periodistas, ¿qué es lo que siente? Bueno, que es un pretexto más para vender humo, para que no se discuta lo que verdaderamente hay que discutir, que es que la inflación no baja, que es que la gente no llega a fin de mes, que es que el consumo cayó, que es que los alquileres están por el cielo. En realidad yo lo que veo es eso, y nos busca como chivo expiatorio a los periodistas, incluso haciéndose eco de algunos operadores que no son periodistas. Totalmente. Y que muchas veces, y lo hemos visto lamentablemente, son operadores que operan para este gobierno, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una nota en su momento de un conductor también en la señal de noticias del Grupo Clarín, sí, vos lo decías, haciendo una teatralización de nota periodística, que no era una nota periodística porque un asesor presidencial le decía lo que tenía que preguntar y lo que no tenía que preguntar. Esos son los ensobrados, que son ensobrados por este gobierno, y nosotros hacemos nuestro laburo. Hay miles y miles y miles de periodistas a lo largo y ancho del país que tienen 2, 3, 4 trabajos para sobrevivir, para llegar a fin de mes, y que aún así tienen una dignidad enorme para seguir defendiendo esta profesión y este oficio. Así que no vale la pena a veces responderle a todo lo que dice el presidente, porque yo entiendo que está intentando tapar el fracaso del modelo económico de su gobierno. Así es. Bueno, Agustín, la verdad que para nosotros fue un gusto poder dialogar con vos. Sabemos que en el día de ayer estuviste con una jornada bastante larga. Estábamos pendientes a ver la hora también en que terminaba la labor ahí en el Congreso, porque entendíamos que venían de una jornada que arrancó muy, muy temprano. Hubo algunos diputados que trajeron a colación, nosotros al principio destacábamos, por ejemplo, a María Inés Cigarán, que llevó adelante una labor de periodista, pero también hubo una en particular de Neuquén que termina, ¿no? La diputada Maureira quebrada para pedir que consideren la labor de los periodistas, ¿no? Pensando en que son trabajadores afuera y son trabajadores que lamentablemente le ponen la cara a la represión. ¿Qué es lo que te queda del día de ayer de haber escuchado las distintas voces de los oradores? Bueno, la serie de todos estos días muy grande, y que tiene legisladores comprados, cosas que ya lo sabíamos, pero bueno, nosotros hicimos todo lo posible y obviamente no sé si es agradecer la palabra porque ellos tienen la obligación de legislar en favor del pueblo, de las instituciones de la democracia, pero sí destacar, reconocer a todos esos diputados que reivindicaron el estatuto del periodista, que votaron a favor de la libertad de expresión y a favor de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, en todo el resto de artículos, aspectos de la ley de reforma laboral, que para mí es regresiva en todo sentido. Así que reivindicar y rescatar, en el caso de María Inés Cigarán, habíamos todas reunidos con ella y la verdad que fue consecuente con lo que nos planteó en la reunión, a diferencia, también hay que decirlo, de otros miembros de su bloque, de Provincias Unidas, que algunos se ausentaron y que otros se abstuvieron o votaron a favor de la reforma. Tal cual.
Así es. Nosotros somos los agradecidos, van a quedar abiertos los micrófonos y también la invitación para otra oportunidad. La verdad que esta comunicación para el Tribuno de Jujuy y para FM Sol también nos abre un panorama de cómo los trabajadores y trabajadoras de prensa están llevando adelante una lucha y nosotros le mandamos un abrazo enorme a todos ustedes, especialmente aquellos que están, como bien lo decías vos ahí, ¿no? En las calles, algunos haciendo cobertura y otros levantando la voz, porque también es importante visibilizar la situación que estamos viviendo a nivel nacional. Dale, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo enorme, Agustín, será hasta la próxima comunicación. El secretario general de CIPRE va a hablar justamente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Con Agustín Lexi, porque hace poco estuvieron dialogando con distintos representantes, además de que el gremio hizo en conjunto con los sectores de cultura, con los viajantes de comercio, para poner sobre la mesa la discusión, no solo hablar de la reforma o modernización laboral, sino también hablar de estos artículos que afectan múltiples actividades, ¿no? Entre eso, el estatuto del periodista que fue justamente, ¿no?, allá por la gestión de Juan Domingo Perón, que quedaba establecido derechos, garantías y una